Escuché accidentalmente a mi esposa llamarme idiota con su ex. Lo que hice después los arruinó a ambos. Mi estúpido marido no sospecha nada. Nunca pensé que escucharía a mi esposa de 10 años llamarme idiota mientras hablaba con otro hombre, pero eso es exactamente lo que pasó. Se rió de lo despistado que yo era y con confianza le dijo que no sospechaba nada. Tenía razón en una cosa. Hasta ese momento, realmente no lo hacía. Después de eso, dejé que siguiera creyendo que su estúpido marido estaba completamente en la oscuridad. Eso resultó ser un error muy grave para ambos. Pero me estoy adelantando a los hechos. Empecemos desde el principio. 10 años después de nuestro matrimonio, Elise y yo estábamos bien. Al menos eso es lo que pensaba antes de que Tyler volviera a aparecer. Confiaba en Elise completamente, lo cual, como descubrí más tarde, era aparentemente divertidísimo. Tyler había sido parte de su vida mucho antes que yo. Salieron hace años, y yo sabía lo suficiente sobre él como para reconocer el nombre, pero no lo suficiente como para que me importara. Era un ex. Historia antigua. Luego, una noche, Elise lo mencionó durante la cena. Tyler me envió un mensaje hoy. Levanté la vista. ¿Tyler? ¿Mi ex? Oh, ese Tyler. Ella sonrió. ¿Con cuántos Tylers crees que salí? No lo sé. Nunca solicité la base de datos completa. Se mudó de vuelta recientemente. Bien por él. Y honestamente, eso fue todo lo que pensé al respecto. Me dijo que había estado reconectando con viejos amigos y se había puesto en contacto con ella. Habían intercambiado algunos mensajes, se habían puesto al día sobre lo que había sucedido a lo largo de los años, lo de siempre. No estaba celoso. No sospechaba. Y definitivamente no iba a convertirme en uno de esos maridos que exigen inspeccionar el teléfono de su esposa porque un hombre le había enviado un mensaje. Llevábamos 10 años casados. Si 10 años no nos daban suficiente confianza para que ella tuviera una conversación con un ex, entonces teníamos problemas más grandes. Resulta que sí los teníamos. Solo que yo aún no había recibido el memo. Durante las primeras semanas, el nombre de Tyler aparecía ocasionalmente. Luego comenzó a aparecer un poco más. Tenía un buen puesto en su empresa. Estaba ganando buen dinero. Tenía planes ambiciosos. A sus jefes les gustaba. Y Liz parecía saber bastante sobre todo esto. Una noche, ella estaba mirando su teléfono mientras yo preparaba la cena. Tyler podría ser ascendido. Eché un vistazo. Deberíamos enviar flores. Lo digo en serio. Yo también. Quizás un globo. Ella rodó los ojos. Su empresa está compitiendo por un contrato enorme. Si lo consiguen, probablemente pasará a un puesto directivo. Bien por Tyler. ¿Sigues diciendo eso? Porque estoy feliz por él. Se me están acabando las formas de celebrar la carrera de un extraño. No es un extraño para ti. Me miró por un segundo. Seguí cortando verduras. No había tensión en la habitación. Al menos ninguna que yo notara. Ha cambiado mucho, dijo ella. Solía ser un poco irresponsable y ahora es centrado, ambicioso. Excelente. Hay esperanza para todos nosotros. Ella se rió. Eso debería haber sido el final. Excepto que Tyler seguía apareciendo en las conversaciones. No constantemente. Y Liz no era tan estúpida para eso. Solo lo suficiente como para que yo empezara a notarlo. Tyler trabajaba hasta tarde por el contrato. Tyler tenía una reunión importante. La empresa de Tyler era aparentemente una de las candidatas más fuertes. Tyler pensaba que el acuerdo podría cambiar por completo su carrera. En un momento dado, sabía tanto sobre su vida profesional que consideré brevemente añadirlo a mi red de LinkedIn solo para oficializar la relación. Lo que más noté fue la forma en que Elise hablaba de él. Estaba impresionada. No de una manera caricaturescamente obvia. No miraba soñadoramente a lo lejos cada vez que decía su nombre. Era más sutil que eso.
Le gustaba en lo que se había convertido. Exitoso, motivado, prometedor. Una noche, dijo, es realmente increíble lo mucho que ha cambiado. Estábamos sentados en el sofá. Aparté la vista de la televisión. Escucha, últimamente he estado escuchando el nombre de Tyler más a menudo que el mío. No empieces. Solo comparto mis observaciones. Quizás perderte lo inspiró. Ella se rió. Quizás. Lo dije como una broma. Mirando hacia atrás, no estoy seguro de por qué esa respuesta no me molestó más. Unas semanas después, nos invitaron a una barbacoa. Era en casa de un amigo. Una de esas cosas casuales de fin de semana en las que todos dicen que pasarán por una hora y de alguna manera terminan quedándose hasta la noche. Había quizás 15 personas allí. Comida, bebidas, música, gente moviéndose entre el patio trasero y la terraza. Y Tyler. Sabía que probablemente estaría allí. Para ese momento, se había reconectado con varias personas del mismo círculo social, por lo que verlo no fue exactamente una sorpresa dramática. Y Liz ciertamente no parecía sorprendida. Tyler se acercó poco después de que llegáramos. Warren. Tyler. Nos dimos la mano. Se veía exactamente como la versión que Liz había estado anunciando durante las últimas semanas. Reloj caro, ropa bonita, seguro de sí mismo sin esforzarse demasiado. El paquete de inicio del exnovio exitoso que regresa. ¿Cómo va todo?, preguntó. No me puedo quejar. El trabajo va bien. Todavía me pagan, así que supongo que sí. Él se rió. Hablamos durante 1 minuto o 2. Nada interesante. Mencionó brevemente el trabajo, pero no sacó a relucir el contrato. Yo tampoco. Luego alguien lo llamó hacia la parrilla y se fue. Y Liz me miró. ¿Qué? ¿Nada? Estás poniendo una cara. Esta es simplemente mi cara. ¿No te agrada? He hablado con el tipo aproximadamente 4 minutos en toda mi vida. Aún así puedes odiar a alguien en 4 minutos. Eso suena como un desafío. Ella sonrió y se fue a hablar con una de sus amigas. Recuerdo esa conversación porque probablemente fue el último intercambio completamente normal que tuvimos. Durante la siguiente hora más o menos, apenas les presté atención a ninguno de los dos. Hablé con gente, tomé una cerveza, comí más de lo que necesitaba. En un momento, vi a 2 hombres adultos discutir sobre la temperatura correcta para cocinar un filete con la seriedad de diplomáticos negociando un alto el fuego. Todo era normal. Luego entré para buscar otra bebida. La cocina estaba llena, así que después de coger una del refrigerador, usé la puerta lateral en lugar de abrirme paso de nuevo a través de la casa. Esa puerta daba a un camino estrecho que corría a lo largo del costado de la casa hacia el patio trasero. La terraza estaba a la vuelta de la esquina. Estaba a mitad del camino cuando escuché la voz de Tyler. No estaba tratando de escuchar. Probablemente ni siquiera habría reducido la velocidad si no hubiera oído mi nombre. ¿Warren sospecha algo? Me detuve por un segundo. Honestamente pensé que tenía que haber alguna explicación inofensiva. Entonces Liz se rió y dijo, mi estúpido marido no sospecha nada. No me moví. Tyler se rió en voz baja. ¿Estás segura? Completamente. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque conozco a Warren, dijo Tyler. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hubo una breve pausa. Luego Liz respondió, ¿tu contrato? ¿Qué pasa con él? Si tu empresa lo consigue, obtienes el ascenso. Ese es el plan. Exactamente, y Liz. Ya me va bien. Lo sé. Entonces, ¿por qué seguimos esperando? Su respuesta llegó de inmediato. Porque no voy a renunciar a una vida estable por promesas. Consigue primero el contrato, consigue el ascenso, y luego hablaremos. Miré al frente. Ese fue el momento en que todo quedó perfectamente claro. Esto no era un error de borrachera. No era un coqueteo que había ido demasiado lejos.
Estaban teniendo una aventura y mi esposa ya había pensado en dejarme. Simplemente no estaba lista todavía porque el paquete de reemplazo de Tyler no había sido completamente aprobado. Aparentemente, después de 10 años de matrimonio, había sido degradado de esposo a estabilidad financiera temporal. Tyler preguntó. ¿Y Warren, qué hay de él? Tendrás que decírselo eventualmente. Cuando llegue el momento, me encargaré de él. ¿Encargarse de mí? Muy romántico. Casi me conmovió. Tyler se rió entre dientes. ¿De verdad crees que no se dará cuenta antes de eso? Y Liz no dudó. Confía en mí, no entenderá nada hasta que se lo diga yo misma. Me quedé allí un segundo más, luego retrocedí en silencio. Eso era todo lo que necesitaba. No necesitaba escuchar ni una palabra más. Sin detective, sin registros telefónicos, sin investigación dramática. Mi esposa acababa de explicar toda la situación gratis. Volví por la puerta lateral, crucé la cocina y regresé al patio trasero desde la otra dirección. Alguien cerca de la parrilla me miró. ¿Dónde desapareciste? Al baño. Coge otra cerveza. Miré la botella en mi mano. Un baño muy productivo. Él se rió. Yo también. Y entonces vi a Elise. Salía de la terraza. Tyler la siguió unos 30 segundos después. Ninguno de los dos parecía preocupado. ¿Por qué lo estarían? Por lo que sabían, Warren estaba en algún lugar adentro, deambulando felizmente con su cerveza y su limitada capacidad intelectual. Y Liz se acercó. Ahí estás. Me preguntaba dónde te habías metido. Tomando una copa. Ella miró la botella. ¿Otra? Es una barbacoa. Estoy tratando de respetar la cultura. Ella sonrió. Luego me besó en la mejilla. Eso fue interesante. 10 minutos antes, había estado discutiendo cuándo dejarme por otro hombre. Ahora tenía su mano en mi brazo y me preguntaba si quería otra hamburguesa. Y me di cuenta de algo. Si la confrontaba en ese mismo momento, obtendría exactamente lo que la gente siempre obtiene en situaciones como esa. Negación, excusas, lágrimas. Tal vez afirmaría que lo entendí mal. Tal vez Tyler se convertiría de repente en un espectador confundido e inocente que había caído accidentalmente en una aventura. No estaba interesado. Más importante aún, Elise pensaba que tenía tiempo. Pensaba que controlaba la situación. Tyler consigue el contrato. Tyler es ascendido. Elise deja a Warren. Sencillo. Pero no tenía ni idea de que ese mismo idiota había escuchado todo y ya estaba elaborando un plan. Pero por ahora, me quedé en la barbacoa y seguí el juego. Hablé, reí, comí. En un momento, Tyler incluso se acercó y se unió a una conversación que estaba teniendo con otras 2 personas. Lo traté exactamente igual que antes. Se relajó. También Elise. Para cuando volvimos a casa esa noche, me di cuenta de que estaba completamente convencida de que no había oído nada. Habló sobre la barbacoa, se quejó de que alguien le había puesto demasiada sal al pollo, me preguntó si me lo había pasado bien. Sí, dije. Tarde interesante. Ella me miró. ¿Interesante? Claro. ¿Cómo? Me encogí de hombros. Buena comida, buena gente. Ella asintió y volvió a mirar por la ventana. Eso fue todo. Cuando llegamos a casa, se cambió de ropa, vio la televisión un rato y finalmente se fue a la cama. Me quedé abajo por primera vez en todo el día. No tenía que fingir. Estaba enojado, pero sobre todo, estaba harto. No había ninguna cuestión de arreglar el matrimonio, ni terapia, ni largas conversaciones sobre cómo habíamos perdido nuestra conexión. Y Liz no había perdido nada. Había tomado una decisión. Simplemente estaba esperando que la carrera de Tyler se volviera lo suficientemente segura como para anunciarlo. Bien, el matrimonio había terminado. Acepté eso. Pero sentado allí solo, seguía pensando en una parte específica de su conversación, el contrato.
La empresa de Tyler competía por un acuerdo importante. Un acuerdo lo suficientemente importante como para que su ascenso aparentemente dependiera de él. Y Elise estaba esperando ese ascenso antes de dejarme. Solo había un detalle que ninguno de los dos sabía. Reconocí el contrato porque la empresa de Tyler intentaba ganárselo a la mía. A la mañana siguiente, Elise actuó exactamente como siempre lo hacía. Café, desayuno, teléfono en una mano, quejándose de que casi no nos quedaba leche. La observé moverse por la cocina e intenté entender cómo alguien podía discutir el reemplazo de su esposo una tarde y luego preguntarle a ese mismo esposo si quería huevos a la mañana siguiente. Aparentemente, la multitarea era una de sus fortalezas. No dije nada. Esa fue la parte más difícil. No porque quisiera gritarle. Para entonces, la necesidad de confrontarla ya había pasado en su mayor parte. Quería información. Más específicamente, quería entender exactamente qué estaba esperando Tyler. Así que, más tarde ese día, busqué su empresa. Ya conocía el nombre. Y Liz lo había mencionado con la suficiente frecuencia como para que probablemente pudiera haberlo bordado en un cojín. En el momento en que vi los proyectos actuales de la empresa, todo encajó. Estaba pujando por un contrato importante relacionado con mi empleador, no un acuerdo de servicio menor que a nadie le importaba. Este era un trato serio. Varias empresas competían por él, y el empleador de Tyler era una de ellas. Me recliné en mi silla. Vaya, eso es interesante. Finalmente entendí por qué Elise seguía hablando de ese contrato. Tyler no estaba exagerando. Si su empresa ganaba, quien fuera responsable de conseguir el acuerdo quedaría muy bien. Y por todo lo que Elise me había contado, Tyler se había vinculado lo suficiente a la oferta como para que el éxito pudiera impulsarlo al ascenso que quería. Eso era lo que estaban esperando. Mi esposa aparentemente estaba planeando el final de nuestro matrimonio en torno a los resultados comerciales trimestrales de otra persona. Eficiente. Le concedo eso. Había otro problema. Mi propia empresa estaba involucrada en la evaluación del acuerdo. Yo no era la persona que tomaba la decisión final, y ciertamente no podía chasquear los dedos y otorgar o anular un contrato. Las empresas reales generalmente intentan evitar darle a un marido irritado un gran botón rojo marcado como destruir proveedor. Pero mi puesto significaba que entendía cómo funcionaba el proceso, conocía a algunas de las personas involucradas y tenía acceso a información que la gente de fuera de la empresa absolutamente no tenía. El tipo de información que podría darle a un postor una ventaja seria. E inmediatamente entendí algo más. Tenía que tener cuidado. Mucho cuidado. No iba a sabotear la empresa de Tyler porque se acostaba con mi esposa. ¿Tentador? Claro. ¿Estúpido? Extremadamente. Tenía mi propia carrera y no iba a quemarla solo para que Tyler se uniera a mí en el desempleo. Así que no hice nada durante varios días. No pasó absolutamente nada. Fui a trabajar. Volví a casa. Y Liz continuó fingiendo ser mi esposa, y yo continué fingiendo creerle. Lo extraño fue lo fácil que lo hizo. Una vez que supe la verdad, empecé a notar pequeñas cosas que antes había ignorado. No pruebas, solo comportamiento. Su teléfono siempre estaba cerca. El nombre de Tyler aparecía ocasionalmente en la conversación y luego desaparecía de nuevo. Parecía inusualmente interesada cada vez que mencionaba algo que sucedía en el trabajo, pero no la interrogué. No lo necesitaba. Luego, 4 días después de la barbacoa, Elise hizo algo tan ridículo que casi la respeté. Estábamos terminando de cenar cuando dijo muy casualmente, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Sabes que la empresa de Tyler está trabajando con la tuya, ¿verdad? Mantuve mi rostro neutral. Sé que están pujando por algo. Sí, ¿eso? Tomó un sorbo de agua. Luego vino la obra maestra. ¿Podrías ayudarlo un poco? La miré. ¿Ayudarlo cómo? Nada importante. Ha estado trabajando muy duro en esto. Pensé que quizás podrías darle algunos consejos. ¿Consejos? Ya sabes, asesoramiento.
Me incliné ligeramente hacia atrás. ¿Qué tipo de consejo? No lo sé, Warren. Tú trabajas allí. Quizás decirle lo que tu empresa está buscando. Por un segundo, solo la miré fijamente. Mi esposa me estaba pidiendo que ayudara a la carrera del hombre por el que planeaba dejarme. Debería haber un premio por ese nivel de confianza. En cambio, pregunté, Tyler te pidió que hablaras conmigo. No. La respuesta llegó un poco demasiado rápido. Luego se corrigió. Quiero decir, hablamos de ello. Mencionó que podrías saber más sobre el proceso. Y le dijiste que ayudaría. Le dije que podría preguntar. Me dio esa pequeña sonrisa cálida que había visto miles de veces durante 10 años. No te importa, ¿verdad? Casi me reí. En cambio, dije, ¿qué quieres saber exactamente? No estoy seguro. Deberían hablar ustedes dos. ¿Quieres que me reúna con él? ¿Por qué no? Esa fue una pregunta sorprendentemente difícil de responder sin decir, porque se está acostando con mi esposa. Así que me encogí de hombros. ¿Está bien? Su rostro se relajó de inmediato. ¿En serio? Claro. Gracias. Cruzó la mesa y me apretó la mano. Miré la suya. 4 días antes, la había oído llamarme idiota. Ahora estaba usando a ese idiota para mejorar las perspectivas de carrera de su novio. Tenía que admitir que estaba comprometida con su papel. ¿Cuándo quiere hablar? Pregunté. Le enviaré un mensaje de texto. Cogió su teléfono casi de inmediato. Esa parte me hizo sonreír. Aparentemente, Tyler había estado esperando junto al teléfono esta idea completamente espontánea que definitivamente no había venido de él. Unos minutos después, Liz levantó la vista. Dice que cuando te venga bien. Mañana después del trabajo. Ella tecleó. Puede hacerlo. Genial. Y así de simple, mi esposa programó mi reunión con su amante. El matrimonio realmente requiere trabajo en equipo. La noche siguiente, me encontré con Tyler en una cafetería no muy lejos de mi oficina. Elegí un lugar público deliberadamente. Él ya estaba allí cuando llegué. Warren, se levantó y me estrechó la mano. Gracias por reunirte conmigo. No hay problema. Nos sentamos. Durante los primeros 10 minutos, todo fue perfectamente normal. Tyler hizo preguntas generales sobre cómo nuestra empresa manejaba a los proveedores externos. ¿Qué importaba en las asociaciones a largo plazo? ¿Qué tipo de problemas solían perjudicar las propuestas? Nada inapropiado. Nada que no le hubiera dicho a nadie más. Le di respuestas generales. La fiabilidad importa. Él asintió. Obviamente, el precio importa, pero el más barato no gana automáticamente. ¿Correcto? El riesgo de implementación importa. Tomó algunas notas. Si la conversación hubiera terminado ahí, Tyler se habría ido con nada más que consejos de negocios genéricos que podría haber encontrado en línea. Pero Tyler quería más. ¿Qué hay de nuestra propuesta específicamente? No estoy lo suficientemente involucrado como para comentar sobre tu propuesta. Él asintió lentamente. Claro. Un minuto después. ¿Sabes cómo estamos clasificados? No. Eso no era del todo cierto. Tenía alguna idea, pero no necesitaba saberlo. ¿Qué hay de los otros postores? ¿Con quién competimos realmente? Sabes que no puedo discutir eso. Él sonrió. Tenía que preguntar. Ahora lo has hecho. Él se rió. Seguimos adelante. O al menos eso pensé. Unos minutos más tarde, lo intentó de nuevo. Mira, Warren, entre nosotros, no necesito nada descabellado. Solo algo que nos ayude a entender dónde estamos. Ya te dije lo que puedo decirte. Lo sé. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero obviamente oyes cosas. Tomé un sorbo de café. Todo el mundo oye cosas.
exactamente. Eso no significa que la repita. Tyler sonrió de nuevo, pero esta vez parecía forzado. Por supuesto. Durante los siguientes minutos, retrocedió. Hablamos del trabajo en general. Luego, justo antes de irnos, dijo, si alguna vez te encuentras con algo útil, avísame. No lo haré. Él se rió. Yo no. Su sonrisa se desvaneció un poco. Hablo en serio, Tyler. Si no es información pública, no te la voy a dar. Entendido. Bien. Límite claro. Conversación terminada. Fui a casa. Y Liz estaba en la sala de estar. ¿Cómo fue? Bien. ¿De qué hablaron? Del trabajo. ¿Lo ayudaste? Respondí lo que pude. ¿Eso es todo? ¿Qué más se suponía que debía hacer? Nada. Solo preguntaba. Parecía decepcionada. Solo decepcionada de que su esposo aparentemente no hubiera proporcionado un servicio premium. Me senté. Luego dijo, este contrato es realmente importante para él. Si lo consiguen, podría cambiarlo todo para él. La miré. No se dio cuenta de lo que acababa de decir. O quizás sí y simplemente asumió que no lo entendería. Después de todo, yo era el idiota. Estoy seguro de que podría, dije. Eso terminó la conversación. Pensé que Tyler lo dejaría ahí. No lo hizo. La tarde siguiente, recibí un mensaje suyo. Gracias de nuevo por lo de ayer. Respondí, no hay problema. Un minuto después. Perdón si presioné demasiado. Hay mucho en juego en esto. Miré la pantalla y luego escribí, entiendo. Llegó otro mensaje. Si oyes algo sobre nuestra posición, te agradecería un aviso. Respondí. Como dije ayer, no puedo compartir información no pública. Eso debería haberlo terminado. En cambio, recibí. Lo entiendo. No te pido que hagas nada gratis. Me quedé mirando ese mensaje durante varios segundos. Hay momentos en la vida en que alguien camina hacia un agujero, ve el agujero, recibe una advertencia verbal sobre el agujero y luego pregunta si aceptarías dinero para ayudarlo a saltar dentro. Tyler había llegado a ese momento. No asumí lo que quería decir, así que pregunté, ¿qué quieres decir? Su respuesta tardó un par de minutos. Si puedes darme algo útil sobre la evaluación, puedo hacer que valga la pena tu tiempo. Personalmente. Lo leí 2 veces. Luego escribí, ¿me estás ofreciendo pagarme por información interna sobre la oferta? Esta vez, la pausa fue más larga. Casi podía imaginar su cerebro trabajando. Había varias buenas respuestas disponibles para él. No, me malinterpretaste. Olvida que dije algo. Tyler no eligió ninguna de ellas. En cambio, escribió, estoy diciendo que si me ayudas a obtener una ventaja aquí, me aseguraré de que seas compensado. Nadie necesita saberlo. Me recliné en mi silla. Vaya, Tyler. Finalmente había hecho algo útil. Hice capturas de pantalla. Luego guardé toda la conversación. No porque se estuviera acostando con mi esposa. Ese problema pertenecía al tribunal de divorcio. Este problema pertenecía a otro lugar. Y Tyler había tenido la amabilidad de ponerlo por escrito. A la mañana siguiente, informé sobre los mensajes de Tyler. Simplemente envié la conversación a las personas adecuadas y expliqué exactamente lo que había sucedido. Tyler había pedido información no pública sobre una oferta activa. Me negué. Se ofreció a compensarme personalmente si le daba una ventaja. Y como aparentemente la corrupción sutil no era una de sus fortalezas, había confirmado la oferta por escrito. También revelé que conocía a Tyler personalmente a través de Elise y pedí que me mantuvieran completamente al margen de cualquier cosa que involucrara a su empresa a partir de ese momento. Eso importaba. No iba a tocar el proceso del contrato yo mismo. No lo necesitaba. Tyler ya había hecho suficiente.
Después de eso, volví al trabajo. Esa misma semana, también hablé con un abogado de divorcios. Esa conversación fue considerablemente menos satisfactoria. Nadie deslizó una carpeta sobre una mesa oscura y dijo, la destruiremos. En su mayoría, hubo preguntas, documentos, explicaciones prácticas y recordatorios de no hacer nada estúpido con el dinero o la propiedad compartida. Justo. Quería salir limpiamente y preferiblemente antes de que ella tuviera la oportunidad de anunciar que me dejaba una vez que el nuevo título de Tyler pareciera lo suficientemente impresionante. En casa, nada cambió. Eso fue casi divertido. Y Liz todavía no tenía idea. Me hablaba normalmente, dormía a mi lado, me preguntaba qué quería para cenar. Una vez se quejó de que había dejado la puerta de un armario abierta. Me disculpé. Parecía más fácil que decir, lo siento, he estado distraído por tu aventura y el inminente colapso de tu estrategia de salida. Unos días después, estábamos sentados juntos después de cenar cuando Tyler volvió a surgir. Y Liz miró su teléfono y sonrió ligeramente. Las cosas parecían ir bien para Tyler. Seguí viendo la televisión. Eso es bueno. Cree que tienen una oportunidad real con el contrato. Ah, sí. Sí. Y si lo consiguen, su ascenso está prácticamente garantizado. La miré. Intentó que sonara casual, pero recordé cada palabra de la barbacoa. Consigue primero el contrato, consigue el ascenso, y luego hablaremos. Así que esto no era casual para ella. También estaba esperando el resultado. Suena como si fuera bastante importante para él, dije. ¿Mucho? Asentí. Espero que salga exactamente como se lo merece. Y Liz sonrió. Yo también. Tuve que apartar la mirada para no reírme en su cara. Durante los siguientes días, no escuché nada sobre la revisión interna. No pregunté. Había informado lo que sucedió y me había retirado del proceso. Lo que viniera después no era mi decisión. Mientras tanto, Liz parecía casi emocionada. Nunca dijo por qué, obviamente, pero podía verlo. Estaba esperando algo. Un mensaje, una llamada, un resultado. Me pregunté si ya había comenzado a imaginar su nueva vida. Luego, una tarde en el trabajo, recibí la confirmación de que la empresa de Tyler ya no estaba siendo considerada para el contrato. El asunto había escalado después de su intento de obtener información confidencial. No obtuve todos los detalles, y no los pedí. Sabía lo suficiente. Estaban fuera. El billete dorado de Tyler acababa de ser cancelado. Me senté en mi escritorio por un momento y pensé en decírselo a Liz. Luego decidí no hacerlo. ¿Por qué arruinar la sorpresa? Llegué a casa a la hora de siempre. Y Liz ya estaba allí. Parecía distraída. ¿Todo bien? Pregunté. Sí, claro. Solo cansada. Asentí. Cenamos. Revisó su teléfono varias veces. Ninguna actualización de Tyler. Todavía no. Al día siguiente, estaba aún más callada. Luego, esa noche, sonó su teléfono. Miró la pantalla y se levantó de inmediato. Tengo que contestar esto. Adelante. Entró en la otra habitación. No la seguí. No lo necesitaba. Unos minutos después, regresó. Su rostro había cambiado. ¿Qué pasó? Pregunté. ¿Nada? Eso no parecía nada. Ella dudó. La empresa de Tyler perdió el contrato. Le di un pequeño asentimiento. Eso es desafortunado. Ella me miró fijamente. No pareces sorprendido. Me encogí de hombros. Las empresas pierden licitaciones. No, algo pasó. Fueron eliminados. Tyler dice que hubo algún tipo de queja. Warren, ¿sabes algo de esto? La miré directamente. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó de nuevo. Tyler. Lo cogió y se alejó.
Esta llamada duró más. Podía oír su voz subiendo, aunque no podía distinguir cada palabra. Luego, silencio. Unos segundos después, volvió a la habitación. Esta vez, no estaba confundida. Estaba furiosa. ¿Qué hiciste? Dejé mi teléfono. ¿Sobre qué? Tyler. Su empresa inició una investigación interna. Ha sido suspendido. Eso fue rápido. Sus ojos se entrecerraron. Tú hiciste todo esto. Tú mostraste esos mensajes. La miré. Tyler se había dado cuenta. Probablemente al mismo tiempo que alguien de su empresa le preguntó por qué le había ofrecido dinero a un empleado de un cliente potencial. ¿Lo denunciaste? Sí. Su boca literalmente se abrió. Para alguien que había pasado semanas pensando que yo era un idiota, y Liz parecía sorprendentemente conmocionada de que supiera cómo reenviar una conversación. ¿Por qué? Casi le pregunté si hablaba en serio. En cambio, dije, me ofreció dinero por información confidencial. Podrías haberlo ignorado. Ignoré los primeros intentos. Luego se ofreció a pagarme. ¿Sabías lo importante que era ese contrato? Sí, dije. Lo mencionaste varias veces. Se detuvo solo por un segundo. Luego vi cómo la comprensión comenzaba lenta, maravillosamente. Su expresión cambió. Tú. Esperé. Tú lo sabías. Esta vez no hablaba de los mensajes de Tyler. Me recliné. ¿Sabía qué? Su rostro se puso pálido. La barbacoa. No dije nada. ¿Nos oíste? No era una pregunta. Miré a mi esposa de 10 años. Sí. Ella me miró fijamente. ¿Oíste esa conversación? Cada parte importante. ¿Cuánto? ¿Suficiente? Su boca se tensó. ¿Por qué no dijiste nada? Casi me reí. ¿Por qué lo haría? Parecías bastante segura. Dijiste que tu estúpido marido no sospechaba nada. Se quedó helada. Continué. Dijiste que estabas esperando a que Tyler consiguiera el contrato y el ascenso antes de dejarme. Y dijiste que no me daría cuenta de nada hasta que me lo dijeras tú misma. Ella apartó la mirada. Así que sentí curiosidad. ¿Curiosidad? Sí. Me encogí de hombros. Quería ver hasta dónde llegarías. Su rostro se endureció. Así que esto fue una venganza. No. Destruiste su carrera por mi culpa. Yo no destruí nada. Lo denunciaste. Ella me miró fijamente. Me incliné hacia adelante. Hagamos esto muy simple. Le dije a Tyler que no podía darle información interna. Me ofreció dinero de todos modos. Le pedí que lo aclarara. ¿Lo confirmó? Hice una pausa. Eso no es una trampa. Es un hombre ofreciendo pruebas voluntariamente. Podrías haberlo borrado. Podría haberlo hecho. Pero no lo hiciste. No, porque querías hacerle daño. Negé con la cabeza. Tyler intentó comprar información confidencial relacionada con un contrato importante. Denunciar eso no fue una venganza. Ella se rió amargamente. Oh, por favor. Me levanté. ¿Quieres venganza? Fui al armario donde había dejado la carpeta más temprano ese día. Y Liz me vio sacarla. Regresé a la mesa y la coloqué frente a ella. Esto es por tu culpa. Ella miró hacia abajo, luego de nuevo a mí. ¿Qué es esto? Puedes leer. Abrió la carpeta. Luego levantó la vista. Los papeles de divorcio tienen una asombrosa habilidad para terminar una discusión. Por una vez, Liz no tenía absolutamente nada que decir. Me senté frente a ella. Tenías razón en una cosa, dije. Ibas a encargarte de mí cuando llegara el momento. Señalé los papeles con la cabeza. Simplemente adelanté el calendario.
Y Liz miró los papeles durante un largo momento. Luego me miró. ¿Ya hablaste con un abogado? Sí. ¿Cuándo? Después de la barbacoa. Entonces, ¿has estado planeando esto todo el tiempo? ¿Tú estabas planeando dejarme por Tyler? Yo estaba planeando hacerlo oficial. Diría que ambos estábamos ocupados. Ella apartó la carpeta. Warren, tenemos que hablar de esto. Me reí. Eso es interesante. No planeabas hablar conmigo hasta que Tyler fuera ascendido. Esa conversación no fue lo que crees. La oí, y Liz. Oíste parte de ella. Te oí decir que estabas esperando su contrato antes de dejarme. ¿Qué parte que falta convierte eso en un malentendido? No tuvo respuesta. En cambio, volvió a Tyler. Has arruinado su vida. No. Tyler intentó sobornarme. Entró en pánico. Ese contrato lo era todo para él. Entonces, ofrecer dinero por información confidencial fue una forma extraña de protegerlo. Podrías haberle advertido. ¿Lo hice? Le dije que no. ¿Se levantó? Hiciste esto porque lo odias. Apenas lo conozco. Va a perder su trabajo. Me miró fijamente como si estuviera esperando que admitiera que había manipulado secretamente todo el asunto. No lo había hecho. Esa era la mejor parte. No había cambiado una oferta. No había filtrado nada. No había llamado al jefe de Tyler exigiendo su cabeza. Simplemente le había dado a Tyler la oportunidad de aceptar un no por respuesta. Él se negó. Y Liz bajó la voz. No quiero el divorcio, dijo. Lo que quieres y no quieres ya no me importa. Mi respuesta está en la carpeta justo aquí frente a ti. Dejó de discutir. No había mucho que pudiera hacer con sus propias palabras. Le dije que el divorcio iba a ocurrir. Esa noche, le dije que empacara sus cosas y se fuera, y lo hizo. Probablemente fue con Tyler, pero ya no me importaba. Unos días después, Tyler fue despedido. Me enteré por Liz. Llegó a casa, dejó su bolso en el mostrador y dijo, perdió su trabajo. Levanté la vista. Está bien. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué te gustaría? ¿Un momento de silencio? Ella me fulminó con la mirada. ¿Estás disfrutando de esto? No, pero tampoco estoy de luto por su carrera. Su ascenso obviamente se había ido. El contrato se había ido. Y ahora el futuro impresionante que Liz había estado esperando había desaparecido con él. Por primera vez, estaba obteniendo exactamente lo que temía en la barbacoa. Tyler sin la prometedora carrera. Aparentemente, el romance se veía diferente sin el ascenso adjunto. El divorcio siguió adelante. Mantuve mi distancia de Liz. Supuse que los dos finalmente estarían juntos abiertamente. Después de todo, ya no me interponía en el camino. Resulta que le había dado demasiado crédito a su relación. Sin la emoción, las reuniones secretas y el futuro supuestamente brillante de Tyler, las cosas se deterioraron rápidamente. Él estaba enojado por perder su trabajo. Y Liz lo culpaba por ofrecerme dinero. Él la culpaba a ella por convencerlo de que yo ayudaría. Ese detalle me hizo reír cuando finalmente lo escuché. Aparentemente, incluso después de todo, yo todavía estaba de alguna manera involucrado en sus discusiones. Unas semanas después, Tyler había desaparecido de su vida, al menos románticamente. Eventualmente encontró otro trabajo, pero no estaba ni cerca del puesto que había tenido antes. Sin gran ascenso, sin contrato que cambiara su carrera. Básicamente estaba empezando de nuevo varios escalones por debajo de donde esperaba estar. Y Liz. Durante un tiempo, simplemente estuvo sola. Luego, varias semanas después de que se mudara, preguntó si podíamos vernos. Casi dije que no, pero la curiosidad ganó. Nos encontramos para tomar un café. Se veía cansada. Sin entrada dramática, sin gran discurso.
Se sentó frente a mí y dijo, cometí un terrible error. Lo sé. Hablo en serio. Yo también. Ella ignoró eso. Tyler no era quien yo pensaba que era. Tomé un sorbo de café. ¡Qué conveniente! No se trata de conveniencia. Miró hacia abajo. Todo cambió después de que perdió su trabajo. Se enojó todo el tiempo. Continuó, culpó a todos. A mí, a ti, a su empresa, y me di cuenta de que lo había idealizado como alguien que no era. Destruí nuestro matrimonio por nada. No, destruiste nuestro matrimonio por Tyler cuando pensaste que iba a ser ascendido. El hecho de que resultara ser una mala inversión no cambia eso. Su rostro se tensó. Tienes que hacer que todo suene tan frío. No, pero ahorra tiempo. Estuvo en silencio por un momento, luego lo dijo. Quiero volver a casa. La miré. Quiero que lo intentemos de nuevo, dijo. Sé que no merezco pedirlo, pero 10 años tienen que significar algo. Lo significaron. Entonces dame la oportunidad de arreglarlo. Podría haber discutido. Podría haberle recordado todo lo que había hecho. En cambio, hice una pregunta. Si Tyler hubiera conseguido ese ascenso, estarías sentada aquí ahora mismo. Y Liz no dijo nada. Esperé. Miró la mesa. Esa fue su respuesta. Me levanté. Warren, no, por favor. No hay nada más que discutir. Me fui. El divorcio se finalizó más tarde. Tyler tuvo que reconstruir su carrera en otro lugar. Su relación con Elise había terminado. Elise obtuvo la independencia que aparentemente había querido, solo que sin el exitoso esposo de reemplazo esperándola. Y yo seguí adelante. Durante mucho tiempo, seguí pensando en esa tarde en la barbacoa. Especialmente en una frase. Mi estúpido marido no sospecha nada. Me llamó idiota porque confiaba en ella. Quizás tenía razón en eso. Pero había una cosa que Elise olvidó. Incluso un idiota solo necesita escuchar la verdad una vez.